tal amigos? Bienvenidos a una nueva aventura. El día de hoy nos encontramos en la comunidad de San Francisco Tlacuilocan, en el municipio de Yauquemecan, y el día de hoy nos venimos a conocer un poco sobre una tradición que ha pasado de generación en generación, como es el carnaval de este municipio. Vean nada más los trajes que tenemos aquí atrás. La de las chicas están muy padres. Venga chicas, chicos, un gritito, bailemos. No sé cómo se baila, pero bailemos. Así que vámonos, que esta aventura va a estar muy divertida. ¡Vámonos! Antes que todo, para entrar en contexto, les tenemos que platicar un poco sobre la historia de este carnaval. Se tiene el dato que en 1930 nació esta cuadrilla de huehues, actualmente reconocida en el estado de Tlaxcala por portar enormes penachos vistosos y coloridos. Pero debo decirles que en un inicio vestían con ropa muy distinta a la de ahora, pues solo usaban trajes lisos hechos de satín con máscaras de cartón. Algunos usaban una corona de varas adornadas con papel china y otros con sombreros, aunque esto no permaneció por mucho tiempo, pues en algunos años se comenzó a perder la tradición al no tener mucho auge e interés por los habitantes. Pero lo bueno de todo es que alguien tuvo la magnífica idea de retomarlo, y fue en el año de 1953 cuando sumó fuerza y comenzaron a danzar por las calles hombres que conformaban de 6 a 8 parejas, siendo que una de ellas se tenía que vestir de mujer, portando pañoletas para cubrir su rostro. Cabe mencionar que quienes se disfrazaban en ese entonces no podía saberse su identidad. De hecho, cuando tocaba la hora de la comida, solo iban por su plato y se ocultaban entre los campos para poder comer. También les cuento que la mujer hizo su aparición en las cuadrillas en 1965, haciendo relucir a las camadas y al mismo tiempo aumentando el número de danzantes, y con esto también poco a poco la vestimenta comenzó a tener evolución. Fue así que en los años 80 los trajes evolucionaron para utilizarse terciopelo en ambos sexos. En el caso de los hombres, comenzó a usarse un pequeño penacho con plumas de diversos colores. Bueno, sabiendo esto, ¿qué les parece si ahora vamos a conocer quién está detrás de la elaboración de estos vistosos trajes? ¿Qué tal amigos? Pues nos encontramos con el maestro Carlos Gómez, nuestro artesano de aquí del estado de Tlaxcala. Nos va a platicar un poquito sobre la elaboración de las máscaras que él hace, un poquito de tallado de madera. Vámonos a esta aventura que va a estar bien buena, así que... Bienvenidos, este es su pueblo, San Francisco Tlacuilocan, soy originario de aquí. Les comento que de cualquier madera que tengamos... Llegamos al taller de elaboración de máscaras. El maestro artesano nos dice que estas se elaboran con diferentes materiales, como cedro, colorín y ayacahuite, pero al ser costosas, también se ha implementado hacerlas con papel reciclado. Este reciclado de papel de libros de texto, que son dos formas de hacer una máscara, que es papel por papel, como tipo papel maché, y la otra es con una pasta. Aquí tengo esta que está en proceso, para que vean cómo inicia, que se traza primero, se van buscando los rasgos. Es increíble que en un pequeño cuarto envuelto por máscaras de diferentes formas y colores suceda la transformación. Las manos del maestro Carlos tallando la madera y cuidando cada detalle para que el rostro salga lo más perfecto posible. Dentro del taller se ven herramientas muy simples, como escuadras, compás y unas gubias, pero con esto basta para hacer magia y darle vida a un trozo de madera. Lo curioso de aquí es que el mismo artesano elabora todas sus herramientas de trabajo con pedacería de fierros, y por si fuera poco, este arte es muy experimental, pues el maestro Carlos ha realizado máscaras pintadas al óleo y vaya que se ven hermosas. ¿O ustedes qué opinan? Otro dato curioso son los ojos, pues son la parte más compleja de colocar en la máscara, ya que deben lograr que el iris quede totalmente centrado. Además, deben saber que estos son elaborados aquí en Tlaxcala en una comunidad llamada Santiago Coaula. Son los únicos en México que fabrican este tipo de ojo, y tanto es el profesionalismo de ellos que han cruzado fronteras y su artesanía ya se exporta a otros países. Tlacuilocan tiene algo característico en sus máscaras, pues estas hacen alusión a hacendados franceses y españoles,
por ello la razón de usarlas con barba. También deben saber que el tiempo de elaboración de una máscara es de aproximadamente 4 meses y su tiempo de vida es de 30 a 40 años, eso sí, dándole un buen cuidado. Ahora hemos llegado a la parte de confección, diseño y bordado. El proceso de elaboración tanto de hombre como mujer comienza desde que los danzantes eligen el diseño y color del vestuario para que éste sea confeccionado por una modista o sastre, mismos que se encargarán de hacerlo con terciopelo, pues este es el material que se utiliza actualmente. Una vez teniendo listo el vestuario, pasará a manos de los bordadores, quienes serán los encargados de darle vida con vistosas aplicaciones hechas totalmente a mano y serán colocadas en diferentes partes del vestuario. Y hablando de estas, tienen que saber que las aplicaciones son elaboradas sobre pellón. El diseño lo pide el danzante y el artesano es el encargado de buscar la manera de que éste sea colorido. Están hechas con chaquira checa, material que no es fácil de conseguir. La colocan con agujas y van cosidas con hilo y en diferentes tonalidades para lograr un efecto de degradado. Estas obras de arte tienen diferentes grados de complejidad. Bueno, imagínense que a veces 2400 metros de hilo no son suficientes para terminar una pieza. Si tienen duda por el tiempo de elaboración, es muy incierto, pues mucho depende del tamaño y dificultad. Su precio es la misma situación, pero este que les estamos enseñando tiene un valor de 7,000 pesos. ¿Qué les parece el dato? Ahora lo que están haciendo es colocar el salpicado, y es que así se le llama a los adornos que se colocan en los espacios donde no hay aplicaciones. El traje de mujer tiene un tiempo de elaboración de 1 mes y su costo oscila entre los 25 a 35,000 pesos y está hecho de una sola pieza. En el caso del hombre, el tiempo de elaboración es de 6 meses y está conformado por varias piezas, como pantalón, medias, botas, pechera, faldilla delantera y trasera, además del chaquetín. Un dato curioso de este traje es que tiene una similitud con la de un soldado francés y puede llegar a pesar hasta 20 kilos. Su precio puede valer de 40 a 60,000 pesos. Todo dependerá de lo que el danzante quiera hacer con su vestuario. Pues nos encontramos ya en el taller de elaboración de penachos. Estamos aquí con don Eligio Sánchez, que nos va a mostrar un poco sobre todo el trabajo que hace, toda la labor que conlleva para hacer los hermosos penachos que lleva el traje típico de aquí, de la región. Pues sí, mira, Eligio Hernández de Sánchez, de aquí de San Francisco, Tlacuilocan, orgullosamente huehue. Él es Eligio Hernández, la persona que esta vez nos invitó a conocer un poco de la tradición del carnaval en la comunidad de San Francisco Tlacuilocan, Tlaxcala, y también artesano dedicado por años a la elaboración de penachos. Entrar a su taller es estar en un museo, pues por donde quiera que volteas hay un sinnúmero de trajes, máscaras y penachos. Sin duda, te transmite la pasión que tiene por esta tradición. Don Eligio nos platica anécdotas y evoluciones que ha tenido el traje a lo largo de los años. El que más nos llamó la atención fue que en el 2009 hicieron su aparición por primera vez los penachos monumentales y que actualmente son muy reconocidos. De hecho, esta comunidad fue la pionera en hacerlos grandes, y lo que nunca quisieron perder fue la alusión a los penachos aztecas, pues al final de cuentas, este vestuario es una fusión prehispánica con española. Estos penachos en su inicio fueron muy pesados, pues llegaban a pesar hasta 20 kilos,
pero con el paso del tiempo y la experiencia de don Eligio, ha logrado disminuirlo, pues actualmente pesan 8 kilos y su estructura está elaborada con fibra de carbono y soleras de aluminio. Para realizar esta artesanía, todo empieza por trazarse la idea en un material llamado coroplast. Enseguida se corta y sobre él se pegan trozos de velcro con pegamento, pues con este se podrá ensamblar fácilmente todo el penacho. Después, debe meterse a la máquina de coser para reforzar el velcro y no se despegue. Al mismo tiempo, las plumas de gallo se coserán a una tira de velcro para que después pueda comenzar a adherirse al coroplast. También deben hacerse unas carrilleras para ensamblar en esta parte las plumas más grandes. Por cierto, sepan que un penacho lleva un total de 2.500 plumas de aves, entre las que destacan las de guacamaya, cóndor, águila, faisán reves, faisán plateado y gallo. Además, una de las más caras vale 240 pesos actualmente. El precio de un penacho sencillo va desde los 15,000 pesos y uno ostentoso puede valer hasta 150,000 pesos. Las medidas de estos también varían, pero el de uno pequeño mide 2.5 metros de ancho por 1.5 metros de alto y uno grande mide 4 metros de ancho por 3 metros de alto. Su tiempo de elaboración es de 1 semana y se realiza entre 2 personas. No cabe duda que esta tradición está llena de misticismo y magia, y es de saberse que sin la existencia de sus artesanos, esto no tendría la misma importancia y majestuosidad. Es así que sus danzantes imponen con sus pasos al son de las danzas que bailan, que por cierto llevan el nombre de cuadrillas dobles, se dividen en francesas y lanceras, y cada una tiene 5 piezas. De hecho, quienes están dentro de la camada aguantan bailar hasta 1 hora y media seguidas, pero imagínense cómo deben acabar de cansados. A la próxima que vean estas danzas, ya lo verán desde otra perspectiva. Sin duda, esta tradición arraigada de Tlaxcala da identidad y esencia a un estado que mantiene sus raíces y que ha logrado llegar a otros países como Corea del Sur, Colombia, Ecuador, Costa Rica y Suiza. ¿Y cómo de que no? Tlaxcala sí existe. Amigos, pues espero que les haya gustado mucho el video, la verdad. Conocimos a los artesanos que hacen un traje muy bonito, muy padre, y que es una labor que pues ya va de generación en generación. Tiene mucha presencia, la verdad, los detalles que le ponen. No olviden de dejarnos sus comentarios aquí abajo. Vengan, síganos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Y me voy a echar un gritito. Nos vemos hasta la próxima. Bye.